Hola Stephanie, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Si no tenés audio, entonces me anotás, me escribís en el chat para saber si se está escuchando lo que hablo. Ya puse a grabar la clase, entonces vamos a iniciar con la tutoría de hoy que corresponde ya a la final, a la número 4, correspondiente a los temas 4 y 5, que es el de cívica y el de métodos. Al final de la tutoría, igual que siempre, vamos a dejar un espacio por si acaso tienen algunas dudas o consultas con respecto a la tarea para estas últimas semanas que tenemos. Entonces vamos a comenzar. Cualquier cosita, si ocupas preguntarme algo, ocupan consultar algo, nada más me interrumpen, nada más habilitan el micrófono y hablan, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a comenzar entonces. Muy bien, por acá. Vamos a ver. ¿Se ve la pantallita? Buenas tardes, profe. Sí, Hola, perfecto, muchas gracias. Cualquier cosita, si tienen dudas, nada más me interrumpen, ¿de acuerdo? está bien, profe, gracias. Es que vengo entrando, entonces Ok, no sabía perfecto. Está bien. quién estaba preguntando. Ok, es que se había conectado una muchacha, pero creo que no tenía el micrófono habilitado, pero qué dicha que vos sí para que me ayudes por si acaso no se escuche el audio o no se ve el video, la pantalla, perdón. Está bien, profe. Perfecto. Vamos a comenzar entonces con el tema número 4, que corresponde a la formación ciudadana y la cívica en el siglo XXI. Ya este es de los últimos que se están desarrollando y, bueno, forma parte de las ciencias estructurantes de los estudios sociales. Como ya hemos visto en el transcurso del cuatrimestre, eh, hemos valorado la geografía, la historia y ahora ya vamos con la educación cívica como uno de los elementos fundamentales en este proceso de aprendizaje. Para conocer esta conceptualización de la educación cívica, nos vamos a hacer estas preguntas. ¿Qué es y para qué sirve? ¿Sí se ve la pantallita? Sí. Sí, profe, sí se ve. Ok, perfecto. Entonces vamos a ver este pequeño video con respecto a la educación cívica. Me indica si se escucha el audio, por favor. ¿Se escuchaba el audio? Sí, Ok, perfecto. sí, profe. Hola, bienvenidos al CONET. Mi nombre es Jonathan Soto, soy el coordinador de Educación Cívica. El presente videotutorial tiene como objetivo comprender y analizar la importancia de esta asignatura dentro del curso lectivo que usted va a llevar. Esperamos que lo complemente con la antología. Iniciemos. Bien, vamos desde el principio. Entonces, ¿qué es educación cívica? Y las preguntas normales es, ¿para qué y para quién sirve? Además, ¿sirve para algo? ¿Es que acaso es una materia en la que no podemos tener ideas nuevas? ¿Es una materia en la que vamos a tener un montón de contenidos y lo que vamos a hacer en los exámenes es escribirlos de nuevo? ¿O es una asignatura que toma en cuenta los conceptos que vivimos en nuestra vida cotidiana para aplicarlos en nuestra realidad? De eso nos enteraremos en las próximas diapositivas. Muy bien, lo primero que vamos a aclarar es que educación cívica se trata de una asignatura. Es una asignatura del sistema formal de educación del Ministerio de Educación Pública. Por tanto, vas a tener que llevar educación cívica desde séptimo hasta el programa de quinto año. ¿Cuál es el objetivo? Mejorar la convivencia de las personas que vivimos en nuestra sociedad y más allá, hablando de una sociedad mundial. Educar en ciudadanía para comprender primero qué es ciudadanía, cuáles son mis deberes y mis derechos como ciudadano y si lo estoy aplicando. Y luego ir más allá,
repensando esa ciudadanía y cuál es el verdadero papel en la actualidad que tenemos los ciudadanos. Quizá la principal característica de esta asignatura es que permite una relación real y directa entre la comunidad, el colegio y la familia. Desde ahí desarrollamos destrezas, habilidades y competencias para convivir en una sociedad dentro de un marco democrático del Estado de Derecho. Es decir, vamos a repensar el Estado y vamos a pensar cuál es nuestra verdadera posición en él, si somos participantes o si solamente somos espectadores. Para esto, en educación cívica nos tomamos con mucha seriedad la práctica ciudadana de los valores y el respeto por los derechos. Necesitamos conocer cuáles son los derechos de las personas para poder luchar por ellos, hacer que se cumplan y sobre todo respetarlos, respetar a los demás y respetar la diversidad que existe en la sociedad misma. Por tanto, necesitamos comprender en una dimensión más amplia el concepto de ciudadanía para poder valorar todo lo que ella implica, reconocer y valorar la política como una acción que va más allá de la politiquería que conocemos normalmente en televisión, sino aquella que desarrollamos en nuestro barrio, en nuestra comunidad, toda aquella acción que realizamos en el colectivo y por el colectivo. La libertad como un derecho fundamental de poder hacer y ser sin ningún tipo de presión. La identidad nacional dentro de la ciudadanía, aquello que me ata a lo que pertenezco, aquello que yo quiero mejorar, que necesito pertenecer porque ahí me siento representado. Además, necesito conocer y comprender los mecanismos institucionales, cómo funcionan las instituciones de nuestro país, cuál es la influencia que ellos ejercen en mi vida cotidiana y cómo incido yo en estas instituciones. Además de la participación y representación que ejerzo a través del voto o a través de la forma en que yo convenzo a los demás que voten por mí. ¿Qué lograremos con todo ello? Bueno, buscamos no solamente un estudiante, sino un ciudadano que sea capaz de criticar, de construir un juicio político propio, que demande soluciones, que exija esas soluciones, que sean de acuerdo a los principios y valores democráticos que rigen nuestro Estado, que tenga capacidad para comprender los principales problemas que enfrentamos como sociedad, que exija soluciones, pero que participe en esas soluciones. El programa de séptimo año está resumido en 3 grandes temas. El primero nos habla sobre la seguridad ciudadana. ¿Cuáles son las causas y consecuencias de los problemas de inseguridad? Vamos a detener el video acá porque, bueno, como ustedes vieron, este videíto hace referencia a secundaria, ¿verdad? Pero bueno, nos da como ese vistazo general de qué es la educación cívica y para qué sirve. Y vean ustedes que los elementos que se tocan allí son muy amplios, ¿verdad? En el aspecto de la cotidianidad y de la convivencia ciudadana. Ahora bien, cuando nosotros hablamos o cuando ustedes escuchan la palabra educación cívica y desde su experiencia en las escuelas y en los colegios que ustedes estuvieron, ¿qué piensan ustedes que es la educación cívica? ¿Qué creen? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando escuchan cívica? No. No, profe. Está bien. No sé qué Es- decirle, la ciencia. Está bien, está perfecto. De hecho, de eso se trata estos espacios, ir rellenando esos vacíos que tenemos conceptualmente. La cívica es muy amplia y en educación y en primaria se llevan elementos desde el aspecto micro al aspecto macro. Eh, por ejemplo, cuando los niños y las niñas ingresan a primer grado, se comienza a ver algunos elementos de la educación cívica. Organización comunal, por ejemplo, particularidades a nivel distrital. Y cuando vamos avanzando en el sistema educativo,
vamos pasando con la organización cantonal y ya podemos llegar a elementos mucho más macro a nivel de país, ¿verdad? Con todos los elementos que se tienen en él. Además, se tocan algunos aspectos propios de nuestra identidad, como por ejemplo las efemérides, qué sé yo, 15 de septiembre, el 20 de marzo, todos esos aspectos, y ahorita lo vamos a ver más adelante, forman parte de esa educación ciudadana que se quiere en el sistema educativo para que los niños y las niñas tengan esas habilidades a partir de esos conocimientos que van a tener. Y es que este aprendizaje en la educación cívica que nosotros tenemos ahorita en el siglo XXI viene de muy atrás y no la tenemos no la tenemos que pensar como algo nuevo. No, de hecho la educación cívica se remonta a las primeras culturas y su afán por consolidar una organización social. Vamos a ver un pequeñito videíto que está por acá con respecto a esta organización que en ese momento se establecía y se comenzaban a dar desde esos primeros pueblos originarios, desde esos primeros pueblos en el pasado, desde la prehistoria. La prehistoria es ¿Se escucha el audio? Sí, sí se Sí. escucha. Ok, perfecto, gracias. el periodo de tiempo transcurrido desde la aparición de los primeros homínidos, antecesores del Homo sapiens, hasta que tenemos constancia de la existencia de documentos escritos, algo que ocurrió en primer lugar en el Oriente Próximo hacia el 3500 a.C. Durante este periodo vamos a ver cómo el hombre pasa de vivir en cavernas a ver la aparición de sociedades complejas que dieron lugar a los primeros estados y civilizaciones. Todo esto ocurrió en más de 2,5 millones de años. Los historiadores solían dividir la prehistoria en dos periodos, la Edad de Piedra y la Edad de los Metales. Dentro de la Edad de Piedra tenemos tres periodos: Paleolítico, Mesolítico, que es una época de transición, y Neolítico. El Paleolítico es el periodo más largo de la existencia del ser humano. De hecho, abarca más de un 99% de la misma. En el Paleolítico, el hombre, y cuando decimos hombre no nos referimos al Homo sapiens actual, sino también a sus antepasados del género Homo, aprende a tallar pequeños utensilios de piedra, de hueso y de asta de animal. En este periodo también hay evidencias de que aprende a domesticar el fuego. Domesticar el fuego es probablemente la mayor palanca de progreso de la historia de la humanidad, junto con la aparición de la escritura. El hombre vivía al aire libre o en cavernas, se alimentaba de vegetales, frutos y también cazaba animales. Estamos ante una sociedad cazadora-recolectora. Aunque pudiese vivir temporadas en una misma cueva, para subsistir debía moverse a aquellas zonas donde abundase más la comida. Es decir, el hombre era nómada. Los expertos sitúan la aparición del primer Homo sapiens, el primer ser humano moderno, en África. La denominan Eva mitocondrial, y de aquí surgió toda la humanidad. Sería como nuestra tatarabuela. El Homo sapiens acabó colonizando toda la Tierra y se encontró con diferentes especies del género Homo que habían evolucionado de manera distinta en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, cuando llegó a Europa convivió con el hombre de Neandertal. El hombre era nómada, pero todo esto empezó a cambiar con la revolución neolítica. El clima de la Tierra empezó a variar, la temperatura aumentó y la retirada de los hielos hacia el 10.000 a.C. dificultó la recogida de vegetales y disminuyó la caza. Se va a extinguir toda la megafauna de este periodo: megaterios, dientes de sable, mamuts. Estamos ante el fin de la última glaciación. Se denomina revolución neolítica a una transformación radical de la humanidad en cuanto a su modo de vivir. La sociedad pasa de ser nómada a sedentaria. Neolítico significa piedra nueva, pues el hombre desarrolla una industria lítica más sofisticada donde la piedra se pulimenta, distinguiéndose de la industria lítica del Paleolítico, mucho menos refinada. Pero esta no es la verdadera revolución acontecida en el Neolítico. La verdadera revolución fue la aparición de la agricultura y la ganadería. ¿Cómo aparece la agricultura y la ganadería? El hombre se tuvo que conformar con lo poco que le ofrecía el nuevo ecosistema: jabalíes, cabras, conejos. Muchas zonas de la Tierra se convirtieron en zonas desérticas. El hombre se instaló en las cuencas de los ríos que eran fértiles: el Nilo, el Tigris, el Éufrates.
Es aquí donde empieza el proceso de neolitización, en la zona que conocemos como creciente fértil, con forma de media luna. Este cambio no se produjo de forma rápida, ni de la misma manera en todos los lugares, y tampoco ocasionó el abandono de las anteriores formas de vida. La domesticación de animales se produce en esta época, a excepción de la domesticación del perro, que es anterior. Después del perro le llegó el turno a la cabra, a la oveja, al cerdo. El hombre también aprende a domesticar las especies vegetales y a controlar las cosechas. Los primeros cultivos son de trigo, cebada y leguminosas como la lenteja, el garbanzo y el guisante. Todo esto permitió al hombre producir sus propios alimentos y no ir tras ellos. Ya no tiene que cambiar su lugar de residencia. Solo en aquellas zonas de mejores condiciones climáticas y de fertilidad, la sedentarización fue un hecho. Los primeros agricultores desarrollan el sentido de la propiedad, trabajan y se agrupan en poblados. Podemos citar como los poblados neolíticos más importantes a Jericó, Palestina, Tel Mureibet, Siria, y Cataluyuk, península de Anatolia. Estos poblados empiezan a tener excedentes de alimento que pueden almacenar siempre y cuando las cosechas fueran buenas, pues el nuevo sistema productivo podía irse al traste si no llovía o los vecinos de los poblados de al lado les robaban el alimento. Con el excedente surge el comercio y también la necesidad de protección. La sociedad se jerarquiza. En este contexto aparecen los estados y los ejércitos. En Mesopotamia se suceden a lo largo de 3 milenios diversos pueblos que fundan civilizaciones: sumerios, acadios, babilonios, asirios. La escritura nace en Mesopotamia, a partir de algún sistema contable que servía para contar el ganado y las cantidades de grano. Es la escritura cuneiforme, a base de pictogramas que grababan con un punzón en tablas de arcilla que después cocían. Estamos ya en el año aproximadamente 3500 a.C. Es en este punto cuando el ser prehistórico comienza a escribir la historia. Y con este referente cultural e histórico que vimos ahorita, nos vamos a dar cuenta de que esas primeras culturas, a partir de la organización social y de algunos elementos revolucionarios para su época, como lo fue la escritura, comenzó a desarrollar ese sentido de pertenencia a un grupo y de organización y de estratificación. Ese sentido de pertenencia dio pie posteriormente a un sentido de comunidad y surge también la palabra ciudadano. Con esos elementos se fueron dando a través del tiempo toda una serie de hechos históricos que dieron pie a la consolidación y a la conceptualización de la cívica como tal y como la conocemos ahorita como formación ciudadana. Cada uno de esos aspectos se han desarrollado en un periodo de tiempo muy largo y en diferentes estadios culturales y ha variado a través del tiempo, ¿verdad? Podemos visualizar la educación cívica o esa formación ciudadana en el pasado de la mano con nacionalismos muy exacerbados, donde se exaltaba las diferencias entre nacionalidades, etcétera, y bueno, obviamente con consecuencias como lo fueron hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? O los procesos de colonización en el siglo XIX, hasta este concepto en la actualidad de educación cívica que nosotros estamos trabajando y vamos a desarrollar en nuestras aulas. Entonces, voy a leer ese concepto. Dice, el concepto de educación cívica es restringido cuanto a lo que se aprende, dado que refiere a la adquisición de conocimientos circunscritos al funcionamiento del Estado y el sistema político, mientras que la formación ciudadana se refiere a la adquisición de competencias para la vida en sociedad. Vean ustedes que cuando hablamos de formación ciudadana, estamos hablando de cuáles son esas habilidades que yo como individuo debo poseer para una sana convivencia social. Acá tenemos en este círculo algunos elementos que se han desarrollado o que han ocurrido a través del tiempo y que han construido diferentes aspectos de la sociedad. Y bueno, la pobreza, la polarización, movimientos migratorios, corrupción, desinterés ciudadano, cada uno de ellos forman parte de esa convivencia social en aspectos positivos o negativos, y como cada uno de ellos también da pie a que formemos esa criticidad en el proceso de la formación
ciudadana y de los futuros ciudadanos que vamos a tener. En el caso de Costa Rica, esas particularidades surgen durante la primera mitad del siglo XX, cuando se comienza allá a estructurar esa currícula educativa y cuando se comienza a estructurar también ya el concepto de educación ciudadana para los estudiantes del sistema costarricense. Sin embargo, si nosotros nos ponemos a visualizar hacia el pasado, la educación cívica siempre ha estado muy estigmatizada por algunos elementos negativos. Por ejemplo, se hablaba de que eran un poquito aburridas, que era muy expositiva, donde nada más el profesor siempre hablaba, que estaba muy apegada a lo que se decía en los libros, que respondía también a cuestiones políticas y bueno, en general ha sido una materia bastante marginada. En el caso de primaria, educación cívica se incorpora dentro de las ciencias estructurantes de los estudios sociales y está en el mismo nivel que la geografía y que la historia. Entonces, cuando nosotros damos una clase de educación cívica, nos vamos a dar cuenta de que todos esos elementos histórico-geográficos también se circunscriben dentro de ese enfoque de formación ciudadana para que los niños y las niñas adquieran habilidades y competencias para la convivencia social. El programa vigente en el 2013 estructura esa unificación de los elementos de la educación cívica dentro de los propios estudios sociales, ¿verdad? Y lo que se busca es establecer una ruta para que los niños y las niñas lleguen a ese perfil de salida que se espera dentro de la educación cívica incorporada en los estudios sociales. Con respecto a este enfoque de la educación cívica, y bueno, visualizando a la luz de de cuando salió desde el enfoque ético, estético y ciudadano en ese momento, que era el que estaba, se establecieron una serie de elementos para que la cívica se incorporara como una clase atractiva dentro del taller que estaba proponiendo los estudios sociales, como con la ética, la armonía social, la estética, el currículum creativo y dinámico y la ciudadanía, igualdad de derechos y deberes. Estos aspectos se tomaron en cuenta a la hora de establecer esas consideraciones para el desarrollo de esas clases. Cómo debían ser esas clases desde esa visión que se tenía para los estudios sociales y bueno, la cívica incorporada dentro de ellos. Y bueno, acá tenemos algunos de esos elementos. Un ambiente democrático, que sean participativos, modelaje verbal y de acción, es decir, lo que el docente vaya a hablar o a transmitir en las clases también tiene que ir de la mano con una acción. ¿Se acuerdan el lema que hemos hablado que se utiliza mucho en los talleres de estudios sociales de aprender haciendo? Bueno, esta es una de las premisas que se tienen a partir de esa frase. Acciones preventivas, sana convivencia, sentido de pertenencia, uso de vivencias cotidianas, uso responsable de la libertad, valores éticos y sociales, juicio crítico, disciplina escolar, técnicas didácticas, aprecio por el ambiente, apego a la democracia y el humanismo. Cada uno de estos elementos o de estas consideraciones didácticas que se tienen que visualizar en la clase de estudios sociales van de la mano con ese ideal de las competencias ciudadanas que se buscan en los niños y las niñas a partir de ese perfil de salida que les hablaba hace un momentito. ¿Hay alguna preguntita con respecto a estas consideraciones didácticas para las clases de estudios sociales en correlación con los estudios sociales? Con la cívica, perdón. ¿Creen ustedes que esto se cumple en las clases de estudios sociales? ¿Qué piensan? ¿Se cumple Perdón, profe, ampliamente? ¿puede repetir, porfa? Es Sí, que si estos que elementos o está estas, como la señal se va todos no hay problema, no te como preocupes. entrecortado, entonces no. Ah, ok. Que si estas consideraciones que hablamos hace un momentito se cumplen en la realidad, se cumplen cuando damos una clase de estudios sociales, es decir, que sea democrática, que sea participativa, que haya sana convivencia, etcétera. ¿Creen ustedes que sí se da? Sí, profe. Sí, en teoría se debería dar porque
está establecido desde el desarrollo de cómo debe ser el taller, ¿verdad? Entonces, uno de los Sí. elementos que se visualizan o que se tienen para estos elementos es el patrimonio cultural, que forma parte específico de estos contenidos o esta parte disciplinar conceptual de los estudios sociales y específicamente desde la educación cívica. Entonces, vamos a ver un pequeño videito para ejemplificar cuáles son estos tipos de patrimonio, porque tenemos dos, ¿verdad? El patrimonio tangible y el intangible. Vamos a ver este pequeño video. Mi nombre es Johnny Ramírez, soy profesor de ¿Se estudios escucha el sociales audio? y el Sí. Sí, profe. Ok, gracias. asesor de educación cívica de la Dirección Regional de Cartago. En este video vamos a hablar sobre el sentido histórico del patrimonio cultural, patrimonio tangible y patrimonio intangible. Empecemos. Vamos a empezar con la palabra patrimonio. ¿Qué significa? Patrimonio es lo que heredamos los costarricenses. Pueden ser cosas físicas o pueden ser rasgos culturales, tradiciones, costumbres, entre otras. El patrimonio se divide en natural y cultural. El patrimonio natural son los bosques, volcanes, costas, aire, agua, etc. Cuando hablamos de patrimonio cultural, hablamos de los objetos, manifestaciones que de seguro tú conoces, como son los edificios, iglesias, escuelas, objetos indígenas, vestidos, trabajos, leyendas, música, cocina, etc. El patrimonio cultural se divide en material o tangible, porque se puede tocar, por ejemplo, una marimba, o el inmaterial o intangible, porque no lo puedo tocar, por ejemplo, una poesía. El patrimonio material se divide en dos, en muebles e inmuebles. Dentro de los muebles podemos encontrar patrimonios como fotos antiguas, películas antiguas, artesanías, libros que tienen un valor histórico para una comunidad o para el mismo país, cartas antiguas, mapas antiguos, partituras, pinturas, trajes típicos o herramientas que fueron utilizadas en la antigüedad. Dentro de los materiales inmuebles podemos encontrar acueductos, calles, cavernas, monumentos. Estoy seguro que cerca de su barrio o de su pueblo hay monumentos muy interesantes. Murales, plazas, casas antiguas o construcciones que están en ruinas. ¿Conoces alguna ruina? En Cartago tenemos unas muy interesantes. Dentro de los no materiales o intangibles, recordemos que son aquellos que no podemos tocar, podemos encontrar palabras, cosmovisión, o sea, formas de ver el mundo. Podemos también encontrar ciertas artes, por ejemplo, la danza, literatura, música, el teatro. Las medicinas, ¿se acuerdan ustedes que nuestras abuelitas a veces nos dan tés o nos dan medicinas caseras? Bueno, pues eso es parte de este patrimonio. Las recetas de cocina también son algo que usted no puede tocar, pero son patrimonio. Claro, sí las puedes comer, desde luego. También encontramos las fiestas, como las fiestas de los turnos o fiestas tradicionales. Algunos juegos que se heredan de generación en generación también son patrimonio. Costumbres, tradiciones y el saber popular son parte de los patrimonios intangibles. Pregúntale a tu papá, a tu mamá, a tu maestro o a maestra cuáles son algunos ejemplos de patrimonio tanto tangible como intangible que hay cerca de su comunidad o de su escuela. Los edificios antiguos y que tienen importancia para una comunidad y que son declarados como patrimonio de nuestro país están protegidos por la Ley 7555. Si usted conoce un edificio que tiene una gran importancia y valor histórico para un pueblo, podemos hacer una solicitud para declararlo como patrimonio del país.
Para ello, debemos hacer un trámite en el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. Como ciudadanos costarricenses, debemos primero conocer nuestro patrimonio tangible e intangible y después debemos de protegerlo y cuidarlo, proteger los edificios, las plazas y respetar las tradiciones y costumbres. Muy bien, con este pequeño video se puede visualizar conceptualmente y también de manera un poquito más concreta cuáles son esas particularidades del patrimonio tangible e intangible dentro de esta asignatura de la educación cívica como la estábamos viendo hace un momento. Si visualizamos también esos aspectos, por ejemplo, el folclore dentro del patrimonio intangible, nos vamos a dar cuenta de que estas manifestaciones culturales son de las más ricas e importantes a la hora de nosotros tratar de generar ese rescate cultural y de la historia y del propio patrimonio como tal a la hora de los procesos de mediación en las clases y los talleres de estudios sociales, ¿verdad? De ahí la importancia del conocimiento que debemos tener nosotros como futuros docentes o si ya estamos en ejercicio, de las particularidades e importancia de la educación cívica en estos aspectos o elementos propios de la identidad nacional. En esta pantalla que tenemos en este momento, podemos visualizar esa evolución o ese proceso en el cual nuestra nacionalidad, nuestro ser nacional, ha pasado a partir de todos estos momentos históricos, ¿verdad? Desde elementos propios de la colonización y la conquista, la posindependencia, la segunda mitad del siglo XIX, hasta el siglo XX y, bueno, actualmente las características que tenemos nosotros en el siglo XXI. Cómo todos estos elementos han venido a conformar y darle forma a esa identidad nacional que tenemos nosotros. En la actualidad, ya hemos visto algunas características propias de la historia y cómo muchas veces nuestra identidad está plagada de algunos ideales o algunas ilusiones que se han construido en el pasado para generar esa identidad como tal. Como por ejemplo la blancura étnica, ¿verdad? Que se propagó durante la segunda mitad del siglo XIX y que bueno, actualmente nosotros sabemos de que nuestra sociedad es un mosaico de culturas étnicas y de particularidades étnicas porque hemos sido influencia de un montón de procesos migratorios y de varias etnias que se han conjugado en nuestro territorio. A partir de ese conocimiento que tenemos nosotros en la actualidad, hemos desmitificado justamente algunos elementos de nuestra identidad nacional, ¿verdad? Y como también hemos incorporado y maximizado otros aspectos de nuestra propia identidad cultural, como por ejemplo la tolerancia y el pacifismo y la paz que caracteriza a Costa Rica. Sin embargo, este ideal de una Costa Rica como país de paz, también nosotros como docentes tenemos que visualizarlo y verlo con lupa porque existen elementos en nuestra sociedad que no son muy pacíficos, que digamos, ¿verdad? Y que a partir de esa visión crítica podemos analizar y reflexionar en nuestros procesos de mediación cómo podemos nosotros, a partir del conocimiento sobre esa realidad nacional, ir construyendo una mejor identidad o una mejor valoración con respecto a las características de la sociedad que queremos tener. A partir de esa premisa se toman aspectos como la ética y la moral y los valores, ¿verdad? Estos elementos siempre han estado muy presentes desde las características propias en nuestra sociedad hasta esas discusiones que hemos tenido con colegas sobre si los valores están desapareciendo o si simplemente esos valores se están transformando, ¿verdad? Tenemos que tomar en consideración que esas confrontaciones que nosotros hacemos a los valores han estado siempre en transformación y lo podemos ver a través de la historia, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de que los valores están en crisis, nosotros como especialistas en educación podemos visualizar que no es que están en crisis, es que se han ido modificando en el transcurso del tiempo, ¿verdad? La sociedad de 1950 era muy diferente a la sociedad que tenemos nosotros en este momento, de acuerdo a los valores y características de la sociedad en ese momento.
No era ni mejor ni peor, simplemente era el contexto histórico que estaban viviendo, al igual que es el que nosotros tenemos en la actualidad. A partir de ese conocimiento, vamos a ver algunos elementos y algunas estrategias didácticas para el manejo de los valores en el aula. Y es que justamente el humanismo es uno de los aspectos y el enfoque, uno de los enfoques que le dan cuerpo teórico al programa de estudios sociales en primaria, ¿verdad? Recordemos que ahí tenemos el constructivismo, el racionalismo y el humanismo como los tres pilares fundamentales y los que le dan cuerpo conceptual y teórico a los estudios sociales, al programa como tal, a esa fundamentación teórica que tiene el programa de estudio. ¿Y cómo podemos visualizar esos valores humanos ya propiamente a nivel del aula? Desde algunos procesos que nosotros vamos a ir incorporando en las estrategias de mediación. ¿Para qué? Para hacerlos más visibles a los niños y las niñas, es decir, para hacerlos un poquito más concretos. Estos elementos en la concretización de aspectos como lo podría ser una efeméride, nosotros los tenemos que transformar para que sea comprensible para los niños y las niñas. ¿Qué sé yo? Si nosotros estamos ya dando clases y estamos en un 20 de marzo diciéndole a niños de segundo grado cuál es la importancia de esa efeméride, ¿cómo podríamos ir de un hecho histórico allá en el siglo XIX a trasladarlo a la realidad de ellos hoy? Esa es el ideal que se podría tener a la hora de buscar una estrategia didáctica que sea contextualizada, pero que a su vez sea comprensible para los niños y las niñas. Ok, ¿hay alguna preguntita con respecto a esta parte de cívica? ¿Queda clarito? ¿Cómo surgió? ¿Cuál es su razón de ser? ¿Qué es lo que busca esa educación ciudadana como tal? ¿Cuál es su papel dentro de los estudios sociales? Sí, ¿estamos claros? Sí, profe, no tengo ninguna pregunta. Ok, perfecto. Ahora vamos a pasar con el tema número 5, que este tema lo que hace es brindarnos una serie de herramientas para justamente mediar ya la clase de estudios sociales. Vean que durante el tema número 1 nosotros vimos las generalidades de los estudios sociales, desde cómo habían ciencias preponderantes y ciencias auxiliares que le daban cuerpo teórico a los estudios sociales. Pasamos después por las características de la historia, cómo se debería dar historia, cuáles son las particularidades de la historia. Luego pasamos en el tema número 3 a la geografía, cuáles son las técnicas geográficas, cuál es la importancia en la didáctica de la geografía. El tema número 4, que acabamos de ver, que correspondiente a la educación ciudadana. Y este tema número 5 sobre metodologías, técnicas y destrezas en la didáctica de los estudios sociales para la educación primaria. Estas características las vamos a ver desde algunas generalidades propias de la didáctica de los estudios sociales y también la importancia de los estudios sociales a partir de lo que se quiere establecer. Entonces, este cuadrito ustedes lo tienen ahí en la unidad que ustedes trabajan, donde se ve el propósito, el método y el contenido para cada uno de estos elementos. ¿Cuáles? Los estudios sociales como formación ciudadana, los estudios sociales como ciencias sociales y los estudios sociales como indagar científico. En el propósito de los estudios sociales como formación ciudadana tiene fomentar ciudadanía por medio de los valores que se consideran correctos. ¿Cuál es el método? Podría ser expositivo o interrogativo. Y el contenido seleccionado por los profesores para ilustrar los valores, las creencias y las actitudes. El contenido ya está dado, ¿verdad? Está en el programa de estudio. Pero si visualizamos los estudios sociales como ciencias sociales, el propósito podría ser conocimientos, habilidades de las ciencias sociales, el método investigación por métodos propios de las ciencias sociales y el contenido problemas o asuntos o temáticas de las ciencias sociales. Y como indagación, como indagar científico, en el propósito del indagar que se lleva a toma de decisiones ante problemas, método de indagar reflexivo, identificación, etc. Para efectos propios de en este momento nos vamos a centralizar en los estudios sociales como formación ciudadana, ¿verdad? Para tomar estos elementos y visualizarlos a la hora de esas prácticas pedagógicas que nosotros vamos a utilizar a nivel de aula.
Entonces, ¿por qué es necesaria la enseñanza de los estudios sociales? Ya hemos hablado bastante sobre cuáles son esas particularidades de los estudios sociales, cuál es la importancia de los estudios sociales en la actualidad. Y bueno, acá tenemos 5 elementos. Preparar estudiantes para la participación política, fomentar las relaciones humanas, hacer pensar y ayudar a la toma de decisiones. Usa conceptos de las ciencias sociales y exige al profesor su responsabilidad. Cada uno de estos elementos nosotros los vamos a visualizar desde esa práctica en el quehacer pedagógico. Entonces, los estudios sociales, estudios del ser humano y su relación con el medio físico y cultural, buscando la formación de un individuo creativo, crítico y comprometido con la solución de los problemas sociales. Esa vendría siendo la definición de los estudios sociales dentro de nuestro currículum nacional. Cuando nosotros hablamos de los estudios sociales, este debería ser ese deber ser con respecto a lo que la asignatura busca en los niños y las niñas a partir de los procesos que nosotros estamos mediando con ellos y con ellas. Vamos a ver este pequeño videíto sobre esa definición de los estudios sociales para tenerlo un poquito más claro. Saludos, chicas y chicos. ¿Escuchan el audio? Sí. Sí, profe. Sí, ok, perfecto. Chicos, nos reencontramos en un video más. El día de hoy vamos a abordar una temática de estudios sociales de 4º grado, definición e importancia de los estudios sociales y la educación cívica. Primero, invitarlos a suscribirse al canal para estar pendiente de las notificaciones de nuevos videos y vamos a empezar. ¿Qué es los estudios sociales? Es una disciplina social con un carácter didáctico, es decir, trata de propiciar que los estudiantes visualicen su alrededor con criticidad, es decir, que comprendan la razón de los problemas, tanto económicos, políticos y sociales, que suceden a diario. Busca identificar problemas y trata de brindar las respuestas satisfactorias. Los estudios sociales promueven 2 aspectos. Primero, la formación ciudadana, es decir, prepara a los estudiantes para su participación política en una sociedad democrática y fomenta mejores relaciones humanas mediante la comprensión y valoración de las diferencias entre las sociedades y las culturas que componen el mundo. Los estudios sociales tienen como objetivo, primero, promover una formación ciudadana efectiva. Segundo, demostrar que la vida humana es el resultado del esfuerzo colectivo. Y tercero, inferir, es decir, deducir la relación que existe entre el ser humano y el medio en donde se desenvuelve. La educación cívica, ¿qué es? Es una disciplina que procura promover conocimientos, competencias, valores y prácticas democráticas para formar ciudadanos responsables, capaces de valorar y amar su patria y de contribuir con el desarrollo humano y social del país. La importancia de la educación cívica radica en la toma de conciencia, en sus deberes y derechos, en el respeto para las instituciones de la sociedad democrática y fortalecer el sistema democrático. ¿Por qué los estudios sociales y la educación cívica buscan el aprendizaje más significativo? Porque buscan que el aprendizaje sea más duradero y que se mantengan las capacidades del estudiante. Estos son los datos básicos del tema. Invitarles. Muy bien, y a partir de esa premisa nosotros nos podemos dar cuenta de que el objetivo de los estudios sociales se cumple a la hora de nosotros buscar esa mediación en los talleres que vamos a implementar y vamos a procurar desarrollar de la manera más creativa y más lúdica posible, buscando o siendo fieles a lo que establece el taller como tal. Para comenzar a ver estos aspectos y esas técnicas que vienen ahí en el libro y que ustedes están visualizando ahora con esta última actividad, quisiera que tomemos algunas definiciones muy básicas con respecto a esta didáctica de los estudios sociales para poder aplicar estos métodos y técnicas. Primero que todo, didáctica, ¿verdad? Nosotros escuchamos, y este curso se llama Didáctica de los Estudios Sociales, y algunas veces no tenemos mucha claridad a qué se refiere con respecto a esa didáctica. ¿Qué es la didáctica? Bueno, acá tenemos 3 conceptos chiquititos. Arte y ciencia de enseñar. En cuanto el docente establece según su creatividad y creencias normas de acción de acuerdo al contexto sociocultural. En cuanto al docente investiga, experimenta y crea teorías sobre cómo enseñar.
debe actuar para alcanzar determinadas metas con el estudiantado. La más conocida es esta de acá, porque la didáctica es una ciencia y es un arte. ¿Por qué es una ciencia? Porque, bueno, utiliza métodos para poder visualizar su impacto. Pero también es un arte porque enseñar va a requerir algunas características muy singulares de la persona docente. Muchos docentes son muy carismáticos, ¿verdad? Tienen facilidad de verbo, son muy magnéticos, generan mucha empatía y las clases son muy amenas o son bonitas de escuchar, ¿verdad? Algunos tenemos que estudiar y tenemos que ir procurando tener conocimientos sobre esos elementos a la hora de poder mediar. También vamos a visualizar una diferencia muy grande, ¿verdad? ¿Cómo se media? En este caso, como estamos ahorita en una clase sincrónica de manera virtual, a cómo sería de manera presencial. Van a haber elementos propios de la presencialidad que nos van a invitar a una mayor participación a la hora de visualizar una clase o, por ejemplo, si es en este caso sincrónica, algunas personas prefieren abstenerse de la participación y bueno, esa didáctica propia del docente va a verse un poquito más dificultosa de transmitir de acuerdo a estos elementos que estamos hablando ahorita. Otro concepto es el de enseñanza. Dice que interacción de un docente o varios, interacción de un docente, uno o varios docentes y el objeto de conocimiento. Es decir, la enseñanza es esa interrelación que existe entre la persona docente y las personas estudiantes con respecto a un conocimiento por desarrollar, a una área que se esté dando. Es esa interacción entre esos tres actores que se dan en ese proceso de enseñanza. El aprendizaje, proceso permanente generado por la experiencia. Y vean ustedes de que cuando hablamos de aprendizaje, lo estamos focalizando muy específicamente con la experiencia porque sabemos que uno aprende más cuando lo hace. De ahí la importancia de que en los talleres de estudios sociales nosotros procuremos establecer actividades muy lúdicas para que esa experiencia cale y para que el aprendizaje sea realmente significativo, ¿verdad? Pedagogía, arte de enseñar a niños y adolescentes, andragogía, educación para adultos con un proceso orientado de aprendizaje, técnica y método. Son los que estamos viendo ahorita, ¿verdad? La técnica es el modo en el que los recursos didácticos son utilizados para efectivizar el aprendizaje. Y el método es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente coordinados para dirigir el aprendizaje del estudiante hacia determinados objetivos. Entonces, este método es el montón de momentos y técnicas que nosotros vamos a establecer en nuestro planeamiento didáctico para coordinar y dirigir justamente esas actividades hacia el logro de los objetivos. ¿Y cómo vamos cómo vamos a implementar esos métodos? Bueno, por medio de varias técnicas. Acá en el libro ustedes tienen varias técnicas que se les está sugiriendo que se podrían incorporar. En ese aspecto, la metodología taller está basada en 4 momentos, ¿verdad? Como ya lo hemos visto alrededor de todo este cuatrimestre. Bueno, cada uno de esos momentos se centra en unas particularidades. Por ejemplo, en el primer momento se establecen actividades rompehielo, ¿verdad? Que lo que se busca es acercar al niño o a la niña a una conceptualización, pero no necesariamente debemos ver esa conceptualización en ese momento. Puede ser una actividad muy lúdica, un juego como tal. Posteriormente, en el segundo momento, ya se busca que esa propuesta sea el tema central. Se incorpora a ese momento para que los niños y las niñas comiencen a tener ese acercamiento con el tema que se vaya a desarrollar. En la parte 3, en el tercer momento, se da esa discusión participativa, esos elementos con los cuales ya se construye ese conocimiento. Ahí es donde podemos incorporar todos los elementos lúdicos que hablábamos hace un momentito, ¿verdad? Y ya en el cuarto momento lo que se busca con este cierre es justamente concretizar y también reforzar esos conocimientos. En ese cuarto momento nosotros no vamos a ver materia nueva, sino que vamos a repasar todos los aspectos que se vieron desde el primer momento hasta el tercer momento. Y lo que se busca es ir haciendo ese cierre general de los aspectos que se vayan a ir trabajando.
Cuando nosotros vemos cuáles son esas técnicas que se podrían utilizar, bueno, la que siempre y la más tradicional es la exposición, ¿verdad? Pero es muy útil y la podríamos combinar con algunos recursos tecnológicos, ¿verdad? Bien sea con estos que vienen acá, que se están presentando como Pauton, Prezi o Canva, o el montón de otros que existen, como podría ser la tradicional cartulina, ¿verdad? Con la cual los niños y las niñas pueden pasar a exponer algún tema particular. No necesariamente cuando se habla de alguna técnica tradicional, como por ejemplo una cartulina, la deberíamos asociar como negativa y aburrida, para nada. Podríamos darle un giro a la construcción de una cartulina en conjunto para la exposición de un tema particular, si no tenemos el recurso tecnológico, ¿verdad? Y a partir de esa premisa, esa exposición se va a convertir en un aprendizaje en el cual, a partir de la experiencia de los niños y las niñas, se va a lograr un aprendizaje muchísimo más significativo. Otro elemento que podríamos tomar en consideración son las famosas preguntas generadoras, ¿verdad? Las preguntas generadoras siempre nos van a servir en todo momento, bien sea para introducir un tema o para generar la discusión y la criticidad del tema como tal. Y también para establecer un cierre. Esta es una de las técnicas más utilizadas dentro de los estudios sociales porque invita a la participación y a la discusión crítica sobre los temas que se estén desarrollando. Otro tema que viene ahí en el libro, la unidad que ustedes tienen, se refiere a la resolución de problemas mediante el uso de estudios de caso o los dilemas morales, ¿verdad? Y es que cuando nosotros vamos a trabajar un tema X, el estudio de caso puede servirnos muchísimo como una técnica a la hora de la distribución o abordar un tema particular. Como por ejemplo podría ser el uso desmedido de la tecnología, sus beneficios y sus contras. Entonces, a partir de una imagen como esta, que estoy señalando acá, podríamos generar un estudio de caso. ¿Qué es lo que ocurre en la sociedad que ahora la individualización a partir del uso de dispositivos está generando aislamiento, qué sé yo, cualquier tema que podríamos plantear y que podría generar también un dilema moral, ¿verdad? ¿Es recomendable? ¿No es recomendable? ¿Cómo utilizarla? ¿Qué tanto utilizarla? De ahí podríamos pasar hasta temas de medio ambiente. Vean ustedes que los estudios sociales, al ser una asignatura tan versátil, podemos pasar de un tema a otro y estas técnicas, como lo es la resolución de problemas mediante el estudio de caso, nos puede servir muchísimo para colocar a los niños y a las niñas en una posición de qué haría yo si ocurriera esto y esto y esto, cuál sería mi postura. Y podrían entrar en un dilema también, ¿verdad? Y eso es justamente lo que se busca, que se visualice y que se repiense esos elementos propios. El juego como recurso didáctico. Hemos hablado mucho de los elementos propios del taller, ¿verdad? Cuáles son las particularidades del taller, cómo establecer una clase mediante el taller. Y bueno, el juego en los estudios sociales y con el programa de estudio debe ser una constante. Tenemos un montón de beneficios, ¿verdad? Desarrollo psicomotor, desarrollo cognitivo, desarrollo social, desarrollo emocional, etc. Y algunos elementos que se toman en cuenta a la hora de establecer el juego como una actividad didáctica. Cuando se dice jugar, muchísimos docentes, principalmente en el pasado, no lo asociaban con un proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, el juego se ha demostrado es sumamente significativo a la hora de desarrollar algunos procesos con los niños y las niñas, porque va a ser muchísimo más atractivo para ellos mediar mediante un juego alguna actividad y puede ser mucho más significativo con respecto a las características que nosotros vamos a querer trabajar con ellos y con ellas, ¿verdad? En ese sentido, van a haber temas que se pueden desarrollar y que podemos ir trabajando con ellos desde las fuentes históricas hasta cómo poder visualizar el pasado y trasladarlo hacia el presente. Y bueno, el método histórico en la enseñanza de los estudios sociales nos permite visualizar esos elementos históricos del pasado y trasladarlos mediante hipótesis, mediante preguntas generadoras, mediante elementos didácticos que podemos ir trabajando y colocarlos en una clase de estudios sociales como tal.
Vamos a ver acá. Perdón, es que esto se pasó. Vamos a ver qué pasa. Ahí viene. Es que tiene una transición un poquito lenta. En ese sentido, cuando nosotros vamos a trabajar algunos elementos o algunos aspectos, podemos ver algunos tipos de fuentes que se pueden trabajar desde los estudios sociales, como lo son las fuentes primarias. Ay Dios, un momentito. Quitarlo para visualizarlo desde acá. Como lo son las fuentes históricas. ¿De cuál tipo? Bueno, de todos los tipos que se puedan utilizar. Nosotros en estudios sociales podemos trabajar cartas, mapas, documentos, entrevistas, son muy utilizadas también cuando vamos a trabajar, qué sé yo, con los niños y las niñas, sobre todo cuando vemos oficios. O podemos ver otros tipos de fuentes que nos van a servir muchísimo para ir desarrollando esos conocimientos a partir de la experiencia. Estas estrategias y procedimientos didácticos los podemos ver en un montón de elementos. Vamos a verlos acá para colocarlos todos. A la hora de construir esos conocimientos históricos, vamos a visualizar, qué sé yo, análisis de fuentes históricas, análisis de tablas estadísticas, un análisis de un mapa histórico, un análisis de una foto antigua, libros antiguos, qué sé yo. Cada uno de ellos es cada uno de estos temas, estos conocimientos que vamos a abordar, los podremos trabajar en el procedimiento, es decir, a la hora de mediar, con un montón de técnicas como elaboración de un fichero, esquemas, mapas conceptuales, análisis de prensa, qué sé yo. Cada uno de ellos van a depender de cómo los vamos a abordar. También en ese sentido, y trasladándolo ya a la geografía, podríamos visualizar actividades relacionadas con una perspectiva geográfica, ¿verdad? Hace un ratito hablábamos sobre problemas ambientales que se podrían utilizar a la hora de mediar una clase. Bueno, en ese sentido podríamos plantear una situación problema, ¿verdad? Por ejemplo, el uso racional del agua. ¿Cuáles son los pros y contras de la urbanización en zonas con mantos acuíferos? Ese tipo de preguntas y ese tipo de situaciones nos van a trasladar a escenarios hipotéticos o no tan hipotéticos, ¿verdad? De plantear una serie de preguntas con niños y niñas, establecer grupos de trabajo y visualizar cuáles son esos pros y contras de esos escenarios hipotéticos que estamos visualizando a partir de una actividad. Con eso vamos a desarrollar un montón de habilidades y de competencias, ¿verdad? Y en el caso anterior, como por ejemplo, en este que estábamos viendo, una actividad con una perspectiva geográfica de una situación problema, vamos a trabajar localización, distribución y también la interacción, no solamente en el ámbito geográfico, conociendo el espacio como tal y cuáles fueron sus características en el pasado y las características que tienen en el presente, sino que también vamos a visualizar las particularidades de los grupos humanos que han habitado esos territorios, como por ejemplo los pueblos originarios se distribuían y explotaban el entorno a cómo nuestra sociedad actual se distribuye y explota el entorno. Con ese ejemplo podemos incorporar en los niños y en las niñas una comparación de las sociedades antiguas y las sociedades actuales, ¿verdad? Y también vamos a trabajar una serie de elementos en la enseñanza de la geografía con respecto al uso de mapas. Qué sé yo, desde la utilización de mapas deductivos, comparativos regionales, retrospectivos o prospectivos, donde vamos a ir viendo particularidades relacionadas a cuáles son las características de los espacios rurales o urbanos y también cómo se podría establecer un posible escenario problema dentro de cada uno de los tipos de mapas. Vean ustedes entonces que a la hora de visualizar estrategias didácticas en los estudios sociales,
podemos establecer un amarre muy fácil entre elementos históricos geográficos o de educación ciudadana desde todos los elementos que nosotros queramos visualizar, que están propios en el programa de estudio, desde desde estrategias de mediación construidas a partir de técnicas didácticas atractivas en la mediación del taller. Ok, ¿hay alguna pregunta hasta el momento? Voy muy rápido. ¿O estamos bien? No, profe, no hay ninguna pregunta. Bueno, de mi parte. Ok, muy bien. Vamos a ir avanzando. Esta unidad era un poquito pequeña, vamos a terminar un poquito antes, pero bueno, lo podemos tomar para repasar un poquitito la información. Con respecto a estas estrategias didácticas de los estudios sociales, nosotros vamos a ir visualizando que existen diferentes medios alternativos que se utilizan a la hora de mediar y se pueden trabajar desde un montón de técnicas. Estas son las que ustedes tienen en el libro de texto, ¿verdad? Ustedes en la unidad están viendo el foro, el panel, la conferencia, la lluvia de ideas, el debate, Philips 66, el sociodrama, la entrevista, las giras y los periódicos. Cuando nosotros trabajamos los 4 momentos, podemos incorporar cualquiera de estos a esos 4 momentos en los procesos de mediación. De hecho, una de las más utilizadas en el primer momento es la lluvia de ideas, ¿verdad? Que se utiliza muchísimo antes de introducir un tema o un contenido en una clase. Nosotros, a partir de ese conocimiento, podemos ir visualizando un montón de aspectos para construir esos conocimientos. Vamos a comenzar con este de los mapas conceptuales, ¿verdad? Que sirven para representar gráficamente el conocimiento. Cuando nosotros vemos un mapa conceptual, muchas veces, y sobre todo con los niños y las niñas de primer ciclo, lo van a ver y no van a comprender muy bien cuál es esa lógica de esos mapas conceptuales. Nosotros debemos comenzar explicando cuál es la lógica del elemento central, ¿verdad? Y de los conectores que tiene ese elemento central, para ir viendo esa estratificación y cuál es la relación que existe entre cada una de ellas. De ahí la importancia de estos conectores que vamos a establecer entre los elementos que vamos a ir trabajando. El mapa conceptual es muy útil y yo lo he recomendado mucho en el 4º momento, pero bueno, se puede utilizar en todos los momentos dentro de la clase de estudios sociales. Pero el 4º momento, para generar un cierre y para reforzar conocimientos, el mapa conceptual o los mapas conceptuales son bastante utilizados. También los mapas semánticos, ¿verdad? Como en este que tenemos acá. Dice que organiza y representa de manera gráfica datos que demuestran que comprende lo que se lee y lo que se escucha. Todos estos elementos, por ejemplo, en este mapa semántico, va a surgir a partir de un núcleo central. Estas ramificaciones nos van a dar esas características o esos elementos que tiene el núcleo central. Tenemos también la V heurística, ¿verdad? Con respecto a pensar, la pregunta que se va a utilizar y el hacer. Estos aspectos nos van a dirigir a un problema a estudiar, ¿verdad? Esa pregunta nosotros vamos a tratar de visualizarla desde el pensar y desde el hacer. Por ejemplo, de qué forma se puede estudiar el problema, qué teorías dan pistas o explican el problema, qué conceptos, palabras o vocabularios son indicados para comprender el problema. Y luego, cuando ya se desarrolla todo el proceso, se visualiza el hacer, ¿verdad? ¿Qué se aprendió? Juicios que se puedan explicar, cómo organizar la información, etc. Otro también que se utiliza es el círculo analítico. Y bueno, en esta figura se pueden visualizar los pasos, ¿verdad? En un punto 1, donde se ve un fenómeno, se pasa al punto 2, preguntas centrales sobre él, registro de la nueva y conclusiones o interpretación. Esto no se utiliza mucho a nivel de primaria. El diagrama de Venn también es muy utilizado con respecto a elementos particulares, como por ejemplo acá tenemos seres, ¿verdad? Aves, seres vivos que vuelan. Entonces, por ejemplo, entre aves tenemos al avestruz, pero seres vivos que nadan es un ave y está el pingüino. Pero seres vivos que nadan también es una ballena, pero no forma parte de las aves.
Seres vivos que vuelan, tenemos aquí también los que nadan, un pez volador, una mariposa, y acá dentro de las aves está el loro. Y dentro de todos estos está el pato. Este diagrama de Venn es muy particular, entonces a los niños y a las niñas les llama mucho la atención ir visualizando elementos que se puedan compartir entre diferentes ámbitos. En este caso tenemos seres vivos que nadan, aves y seres vivos que vuelan, pero si lo trasladamos a los estudios sociales hay un sinfín de temas que podríamos incorporar. Otro de los que se presentan mucho también es el diagrama de espina de pescado, donde se tiene un problema y se establecen categorías, ¿verdad? Para cada uno de estos elementos. Estas categorías nos van a dar el problema, que va a ser el efecto, y estas van a ser las causas, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos un problema como tal, vamos a ir construyendo en esta parte de acá, que serían las espinas, esas causas que llegaron a ese problema, qué sé yo, deforestación. Entonces, ¿cuál sería el problema? La tala indiscriminada de árboles. ¿Cuáles son las causas? Bueno, acá vamos a ir colocando las causas para ir viendo esos elementos que tiene el problema como tal. Acá tenemos un ejemplo muy vacilón que es ¿por qué no tengo novio? ¿Verdad? Dice el texto. Entonces acá vienen algunos elementos de personas sin pareja y cuáles son algunas de las causas. Ok. La importancia de las técnicas grupales e individuales en la enseñanza de los estudios sociales. Ya vimos hace un ratito que cuando se construye una clase de estudios sociales con todos los elementos que se tienen presentes para su desarrollo, se busca que se desarrollen habilidades comunicativas, de trabajo en equipo, qué sé yo. Pero nosotros tenemos que tener presente que muchas veces esas habilidades debemos tratar de potenciarlas a partir de diferentes elementos. Nosotros como docentes y como facilitadores vamos a utilizar diferentes aspectos como el uso de TICs o el dominio de técnicas. De ahí la importancia de visualizar esas que estaban anteriormente, ¿verdad? Y que ustedes tienen en la unidad. Todos esos beneficios del trabajo individual y principalmente del trabajo colaborativo, nosotros los vamos a ver reflejados en esa convivencia de aula. Es muy, muy importante para las clases en estudios sociales el desarrollo del trabajo colaborativo. A partir de ese trabajo colaborativo se van a potenciar un montón de competencias y habilidades en los niños y las niñas. Esas habilidades que son tan requeridas en el mundo actual, principalmente para la sana convivencia y el respeto entre pares. Acá tenemos algunas técnicas para impulsar esas habilidades en los niños y en las niñas. Y tenemos algunas que son bastante tradicionales y otras que son más tecnológicas, ¿verdad? Como por ejemplo el uso de fichas, el estudio dirigido, el aprendizaje colaborativo, el trabajo colaborativo y la utilización de recursos tecnológicos. Estos aspectos siempre van a estar presentes dentro de nuestra clase de estudios sociales, porque recuerden que lo que se busca justamente es potenciar estas habilidades en los niños y las niñas. Y bueno, acá vienen algunas de las habilidades en los niños con respecto a ese contexto actual en el cual estamos insertos ahora, con respecto a la digitalización, a la mediación de las TICs educativas y la utilización de una serie de recursos que podríamos ir incorporando en nuestra mediación y en nuestra realidad de aula. Muy bien. Vamos a ver. Voy a dejar de compartir. Ok, entonces hemos visto las particularidades de esos elementos en las metodologías y técnicas que podemos ir incorporando a la hora de mediar. Es muy importante que nosotros tengamos claridad de que ese método va a ser el conjunto de elementos que vamos a tener y dentro de ellos las técnicas para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En estudios sociales es muy importante también tener conocimiento sobre esas técnicas, ¿verdad? Y cómo esas técnicas pueden ayudar en cualquiera de los 4 momentos a la hora del desarrollo del taller. No sé si tienen alguna preguntita con respecto a las técnicas que vimos hace un momentito.
o la parte de cívica. Eunice, Jayler y Stephanie, ¿todo está clarito? Sí, profe. Está todo claro en lo que explicó. Muy bien, perfecto. Pues bueno, ya esto sería lo último. Sí, Eunice. No, que sí está claro lo que acaba de comentar con lo de las actividades. Ok. Tengo entendido que esto es hacer un planeamiento y grabarlo en cualquier una de las herramientas que una, digamos, por ejemplo, en PowerPoint o algo así, digamos, una vez que uno haga las actividades. Esto es de lo de la actividad de esta semana, ¿decís, Eunice? Sí. Sí, de hecho, si quieren, veámoslo de una vez para que quede clarito. Voy a compartir pantalla para que leamos detenidamente la actividad y que nos quede bien claro qué es lo que hay que hacer. Regálenme un segundito. Perfecto, profe. Acá está. Ok, vamos a irnos a el tema número 5 y taller virtual. Bueno, primero que todo es lo de la unidad, ¿verdad? Como ustedes ya saben, todos esos elementos, taca, que tienen que tener presentes. Dice, parte 1. Primero deben responder en una página y máximo 2 con 3 argumentos acompañados de sus respectivas citas bibliográficas a la siguiente pregunta generadora. ¿Por qué es importante la indagación, valorar el error y la cooperación como una misión en la educación actual? ¿Verdad? Eso se hace de manera textual. Ustedes ahí lo redactan en un documento. Luego, después de esta respuesta a estas preguntas generadoras, describir 3 metodologías didácticas de la siguiente lista: el taller, la exposición, preguntas orientadoras o resolución de problemas. Es decir, ustedes van a escoger de estas 3 y las van a describir en qué consisten. 3 de estas que están acá. Luego, igual, describir 5 técnicas didácticas de estas que acabamos de ver también ahorita en la tutoría. El foro, el debate dirigido, Philips 66, sociograma, qué sé yo, mapas conceptuales, heurística, todas las que vimos hace un momento. Entonces, escogen 5 y las describen. Eso es textual, ¿verdad? Ustedes agarran un documento con las indicaciones que están acá, la letra, le colocan la portada, etcétera, ¿verdad? Y hacen el documento. Luego de eso, dice que elaboran un planeamiento didáctico a partir de los siguientes contenidos. Entonces, acá les dan algunas opciones. Pueden agarrar el de primer grado, segundo periodo, conceptual número 1, procedimental 1 y 2, o de segundo grado, el conceptual, el procedimental. Tienen hasta quinto grado, ¿verdad? Para utilizar. Entonces, escogen uno de estos y hacen el planeamiento didáctico. Acá se les dice que pueden utilizar la caja de herramientas con los elementos que vienen allí. Dice luego, en la estrategia de mediación, siguiendo la metodología del taller propuesta en el programa de estudio de primero y segundo ciclo para la asignatura de estudios sociales, deben incluir los 4 momentos y elaborar 3 técnicas didácticas que se describen a continuación para abordar los contenidos estos de acá, conceptuales y procedimentales. El foro, el debate, el Philips. Es decir, en las estrategias de mediación que ustedes van a redactar, deben utilizar 3 técnicas didácticas, ¿verdad? Es decir, 3 de estas tienen que estar en el planeamiento. Ustedes acá escribieron 5, ¿verdad? Pues bueno, en el planeamiento van a escoger 3 y las desarrollan. Es decir, por ejemplo, una gira, la heurística, un mapa conceptual, qué sé yo. El mapa conceptual lo voy a desarrollar en el cuarto momento, lo que sea, como ustedes lo vayan a desarrollar. Eso ya es a la hora de la construcción del planeamiento. Dice que al final realice una reflexión de al menos una página donde se reflexione sobre la importancia en el uso de tecnologías en los estudios sociales. Ahora bien, ya teniendo el planeamiento didáctico, esto que ustedes tienen acá, con la utilización de las 3 técnicas, van a hacer en la parte B una clase virtual. Dice que es asincrónica. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes van a
colocarse en Teams o con el teléfono o como ustedes lo consideren más adecuado y se van a grabar dando la clase, es decir, dando esta clase con el planeamiento que ustedes hicieron, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen el planeamiento y en 20 minutos van a desarrollar ese planeamiento didáctico, una actividad del planeamiento didáctico, porque obviamente no les va a dar tiempo. Entonces, van a desarrollar, qué sé yo, a lo mejor les alcanza para el primer y segundo momento, o si ustedes quieren desarrollar el tercer y cuarto momento nada más, pero bueno, en esos 20 minutos ustedes van a desarrollar esa parte del planeamiento. Dice que al momento de iniciar la grabación de la clase debe indicar su nombre completo, universidad, asignatura que cursa y el objetivo de la actividad. Explique por qué es importante la indagación, valorar el error y la cooperación como una misión. Bueno, esta pregunta que está acá. Comparte el planeamiento didáctico, es decir, cuando ustedes se van a grabar en la clase asincrónica que van a hacer, ustedes van a colocar el planeamiento y me van a decir, porque es a mí, qué es lo que van a desarrollar. Entonces ustedes colocan ahí antes de iniciar con la clase, bueno, para esta clase de estudios sociales se va a desarrollar el primer momento para el cual se va a desarrollar una lluvia de ideas, taca, 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 todo lo que dice el planeamiento, qué sé yo. Cuando ustedes terminan la grabación, los 20 minutos, después de ya desarrollar esos elementos del planeamiento, el video lo van a subir a su canal de YouTube o a cualquier otro repositorio, puede ser OneDrive o Google Drive, qué sé yo, el que les quede más útil a ustedes, y me van a compartir a mí el enlace, ¿verdad? Acá viene un ejemplito de cómo subir videos a YouTube paso a paso. Es muy fácil, de hecho. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, es un documento con todo lo que vimos acá hace un momentito, ¿verdad? La pregunta generadora, la descripción de los métodos y de las técnicas, el planeamiento didáctico, y ya cuando se tiene todo esto del planeamiento listo, se hace la clase asincrónica. ¿Sí? ¿Está fácil? Profe, a mí no me quedó muy claro lo Sí, que hay que hacer en el video. ¿Qué no te quedó claro? Perdona. Uno tiene que realizar las actividades ahí en el video. Sí. El planeamiento que ustedes hacen, vean que en el planeamiento ustedes tienen que utilizar 3 técnicas didácticas, ¿verdad? De estas que están acá. Hola. Profe, uno hace como si estuvieran los estudiantes dando la clase, así. Exactamente, ustedes van a dar una clase asincrónica, es decir, se van a grabar dando una clase. Pero antes de comenzar la clase, ustedes me van a decir a mí acá que van a proyectar el planeamiento, ¿verdad? Así como estoy proyectando yo ahorita. Y me van a decir qué es lo que van a exponer, por ejemplo, el primero y el segundo momento, o qué sé yo. Ah, está bien, perfecto. Sí. Sí, profe, perfecto. Yo sí le entendí. Lo que pasa es que seguro, como tengo mal internet acá, o sea, mala señal, no pude ver el documento que estaba explicando, pero sí le comprendí bastante. Esa herramienta de Microsoft Teams, eso es difícil, digamos, para uno hacerlo ahí en esa herramienta, la clase. No, Es no, que yo no, nunca la he ahorita, utilizado, la ya, y verdad. ahorita la estamos usando, Unice. Esto es Teams. Sí, es que prefieras que tengo mala señal. Ahorita la pantalla está en negro. O sea, no veo nada. Ok, Por eso le estoy preguntando. ya. Esto que estamos Sí. usando ahorita ¿Y es esta Teams. grabación cuándo la subiría? Yo se la mando hoy mismo al coordinador de la cátedra para que la suban. Apenas la tengan, yo la mando tal vez mañana o pasado mañana con suerte. ¿Fue la señal? En Teams, Eunice, acá donde voy a compartir pantalla para que lo vean un momentito. Compartir pantalla. En Teams, cuando uno está en Teams, si lo van a hacer acá donde dice más, justamente a la par donde dice aplicación, acá dice más. Y acá se van al puro final y dice detener grabación. Bueno, eso es porque ahorita yo estoy grabando la clase, pero a ustedes les va a salir iniciar grabación. Entonces, cuando ustedes se van a grabar dando la clase, le dan iniciar grabación y ahí comienzan a dar la clase con todo lo que se solicita, ¿verdad? Y cuando llegan a los 20 minutos, le dan detener grabación y ya en la parte de, acá en la parte de chats, les va a aparecer
la grabación como tal. Por ejemplo, esta que les voy a mostrar es la de ayer. Ayer yo di una tutoría y acá en la parte del chat aparece la tutoría que yo di ayer y la grabación. Entonces, en la grabación le dan a estos 3 puntitos y le dan a obtener hipervínculo y ahí ya les copia el hipervínculo para que ustedes me lo faciliten a mí. Esto les va a quedar en esta grabación que estoy haciendo ahorita. Sé que ahorita no lo estás viendo porque me dijiste que tenés poca señal, pero para que lo visualices. Igual también hay un montón de tutoriales en YouTube que puedes consultar sobre cómo grabar una clase en Teams. O lo pueden hacer en Zoom o también lo pueden hacer con el propio teléfono, ¿verdad? Profe, Sí. también se puede hacer en PowerPoint. En PowerPoint Perfecto, van a... profe. De hecho, En Power... medio logré ver ahí un poquito. Ah, ok, qué dicha, Eunice. En PowerPoint, Sí, Stephanie, profe. ustedes van a hacer la presentación. Ahí van a incorporar el planeamiento y todo lo que van a usar para exponer, porque recuerden que ustedes van a exponer una clase. Entonces, en PowerPoint ustedes utilizan ahí, qué sé yo, lo que van a exponer. Pero para grabar el video sí ya lo tienen que hacer con una aplicación, bien sea Teams, Zoom o utilizar la grabadora de video del teléfono. Ah, está bien, profe. Ujú. Muy bien, muchachas. Jay, ojalá logren salir bien con el temita. Es bastante larguito lo que tienen que hacer, pero bueno, tenemos todavía algo de tiempo. Traten de ir dosificando los tiempos para que no queden para el puro final con todo lo que tienen que hacer y logren salir con lo que se pide. Y les agradezco mucho que se hayan conectado. Voy a detener la grabación un momentito por acá, que no la he detenido.